son miocitos. ¿Ya? Esto tiene como función principal la producción de impulsos eléctricos y contracción mecánica. Tiene dos propiedades muy importantes, ¿no? Que es la automaticidad y la excitabilidad. ¿Alguien sabe qué es la automaticidad? Automaticidad. El movimiento es que esta célula se puede polarizar por sí sola, sin necesidad de que tenga un estímulo externo. Y la excitabilidad es la capacidad de generar un potencial de acción, ¿no? Frente a algún impulso. Luego tenemos otra estructura que es el sincicio funcional, que está conformada por estas uniones GAP, ¿no? Que son tipo hendiduras, y estas son importantes porque nos va a permitir que por la membrana del miocito, ¿no? Se puedan transportar ciertas moléculas eléctricas y también el transporte eléctrico para poder generar algún tipo de polarización. Como es importante, nosotros tenemos 4 marcapasos a nivel cardíaco, ¿no? El principal de eso es el nodo sinoauricular, que se encuentra en la aurícula derecha. Este maneja una frecuencia de aproximadamente entre 70 a 80 por minuto. El nódulo auriculoventricular, que se encuentra en el nódulo auriculoventricular en límite entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, tiene una frecuencia cardíaca entre 40 a 60 por minuto. El haz de His, una frecuencia aproximadamente de 40 por minuto, y las fibras de Purkinje entre 15 a 20 por minuto. Esto es importante porque se menciona que si el primordial, que es el nodo sinoauricular, falla o hay un bloqueo a este nivel, empiezan a relevar los siguientes marcapasos, ¿no? Y por eso hay que tener en cuenta que cuando nosotros vemos la frecuencia cardíaca en un EKG y vemos más o menos, ¿no?, en cuanto a esa frecuencia, podemos nosotros deducir a qué nivel se está respondiendo el corazón. O sea, el corazón no va a dejar de latir si es que el principal está fallando, ¿no? Deja subrelevos, pero para eso nosotros tenemos una aproximada frecuencia cardíaca que lo podemos ver en el EKG y podemos más o menos presumir de que este mecanismo es el que está respondiendo, ¿no? ¿Quién está prevaleciendo? De repente las de His, de repente las fibras de Purkinje, ¿no? Mediante la frecuencia cardíaca podemos tener en cuenta eso. Ya este gráfico lo conocen desde cardiología y fisiología, solamente vamos a ver un poco en general. Tenemos dos procesos, ¿no? La despolarización y la repolarización. ¿En qué consistía la despolarización? Es la capacidad de que los iones puedan generar desde un potencial de membrana de reposo a generar una positividad en un potencial. ¿Ya? Esa es solamente la expresión, capacidad de un potencial de membrana de reposo en generar un potencial de acción positiva. Y la repolarización es que a partir de la despolarización se maneja unos transportes de iones que puedan generar hacia un potencial de reposo. ¿Ya? Entonces, aquí existen las siguientes fases. Tenemos la primera fase, ¿no?, que es la fase 0. En esta fase va a consistir en una entrada de sodio, ¿no?, por estos canales iónicos dependientes de voltaje, y se va a generar la primera despolarización, ¿no?, que es una elevación de este gráfico. Y en el EKG, ¿cómo lo podemos evidenciar? Una despolarización debido a la entrada de canales de sodio en la fase 0, ¿cómo lo podemos representar en el EKG? ¿Con una onda T? Con el complejo QRS, ¿no? Esa es nuestra primera vista acerca del EKG, ¿no? La despolarización en fase 0, la entrada de sodio va a generar este potencial de acción positivo, y va a generar el complejo QRS en este nivel de EKG. Luego seguimos con la fase 1, ¿no? La fase 1 es la salida del potasio, ¿no? Pero es una salida transitoria, ¿ya? No es una salida absoluta, es una salida transitoria de los canales de potasio mediante ese canal, que es el canal de Hito, ¿ya? Luego sigue la fase 2, que es la fase de meseta, ¿no?, donde se va a generar dos tipos de transporte. Uno, la entrada de canal de calcio, disculpen, ¿ya?, y la salida de potasio, ¿ya? Se menciona que esta salida de potasio
va a ser de mayor cantidad que la que se genera en la fase 1, ¿ya? Y esta entrada de canal de calcio también se va a generar por este canal, que es un canal de desplazamiento lento, ¿no? Esto es importante, este desplazamiento lento, porque evita que también se generen fenómenos aritmogénicos a ese nivel, ¿ya? Luego sigue la fase 3. Luego sigue la fase 3, donde ya va a haber aquí una salida absoluta. Escuchen que yo he hablado de una fase relativa de salida de potasio y estamos hablando aquí en la fase 3 una salida absoluta de potasio, ¿ya? Entonces aquí ya va a empezar a generarse la repolarización. Y la repolarización a nivel del EKG, ¿cómo se representa? ¿Cómo? La onda T, ¿ya? Muy bien. Y luego existe esta fase 4, que ya es la fase ya de reposo, ¿no? Que eso también debería ser la mayor salida de potasio, y esto se va a mantener constante hasta que venga otro estímulo para poder despolarizar el miocito. Hay un concepto que se maneja, que se menciona, que es el periodo refractario, ¿no? Dentro del potencial de acción. El periodo refractario es un intervalo de tiempo donde va a permitir que el miocito no pueda ser despolarizado. O sea, necesita que ese miocito esté relajado y que no lo fastidien, por así decirlo, ¿no? Para que pueda descansar luego de un estímulo nervioso que se ha generado. ¿Es necesario que tenga este periodo refractario? Sí, porque mientras tú más estimulas al miocito, ese miocito va a generar ritmos de escapes. No sé si lo hemos escuchado de eso. Normalmente, cuando el miocito recibe un estímulo, este estímulo va a descargar potenciales de acciones, ¿ya? Pero se supone que luego ese potencial de acción, el miocito debe estar descansando. No debe de haber ningún tipo de estímulo que le genere algún otro estímulo a este miocito. Pero ¿qué pasa si a ese miocito que está relajado ingresan nuevos estímulos eléctricos? Entonces lo que va a pasar es que este miocito normalmente va a seguir generando sus impulsos normales, pero va a haber algunos que son anómalos. Y esos son los llamados ritmos de escapes, ¿ya? Entonces la necesidad de que haya un periodo refractario es importante porque permite que el miocito pueda relajarse para luego recibir un nuevo estímulo nervioso, ¿ya? Entonces existen varios tipos de periodos refractarios. Tenemos el periodo refractario absoluto. Y si se dan cuenta, el periodo refractario absoluto completa casi todo el potencial de acción, ¿no? Desde la fase 0 hasta casi la fase 3. O sea, se dan cuenta que entonces es importante ese periodo refractario para que el miocito pueda estar relajado y pueda recibir un estímulo nervioso nuevo sin ningún problema, ¿ya? Pero miren cuánto abarca, es casi todo, por así decirlo, es todo el potencial de acción, ¿no? Luego tenemos al periodo refractario relativo. ¿Qué quiere decir el periodo refractario relativo? Es que, si ustedes se dan cuenta, aquí ya no pertenece al potencial de acción, pero se menciona que este periodo refractario relativo puede recibir un estímulo nervioso y este puede generar una respuesta, pero ¿qué necesita? Que este estímulo sea mayor de lo normal. O sea, este estímulo debe ser el más grande para que pueda recién estimular a este miocito. No puede ser un estímulo normal, tiene que ser superior a lo que normalmente recibe el miocito. Y luego sigue este periodo supranormal. ¿En qué consiste este periodo supranormal? Consiste de que basta que un mínimo toque o un mínimo estímulo nervioso, así sea pequeño, este cardiomiocito lo que va a generar genera una despolarización o un potencial de acción. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante todo lo que he mencionado? Porque frente a las arritmias también se generan, ¿no?, que algunos pueden salirse del potencial de acción y generar este estímulo en el potencial, en el periodo refractario relativo, ¿no? Y también pueden actuar acá en el periodo supranormal. ¿Ya? Son diferentes mecanismos que puedan generar, pero la importancia de esto es que ustedes sepan que sí o sí debe haber un potencial
o un periodo refractario absoluto, ¿no? en este potencial de acción. Luego tenemos los conceptos que, para que yo pueda evidenciar, ¿no?, el corazón bombea de una manera correcta, nosotros mencionamos que este corazón debe ser de un ritmo sinusal, ¿no? ¿Y cuándo llamamos que es un ritmo sinusal? ¿Cuál es un ritmo? ¿Qué características debe tener un ritmo sinusal? Cuando hay presencia de la onda T, la onda P. Onda P. El onda P tiene que ser sinusal. No, ¿Cómo se eso. dice que la onda P tiene que ser sinusal? A ver. La onda P tiene que estar en un de dos presente y más derivadas para que sea sinusal y que sea también más que nada ritmo regular, pero no es tanto exactamente. Bueno, ahí está, ¿no? Dice, onda B positiva en D1 y D2. Eso es importante. Lo otro es que todo complejo QRS debe ser precedido por una onda P. ¿Ya? Y la onda P debe tener una duración de aproximadamente de 0.12 segundos. ¿Ya? Y aquí lo que yo le mencionaba, ¿no? El marcapaso principal, que es el nodo sinusal, que posterior a este vendrá un impulso eléctrico hacia el nodo auriculoventricular, luego este generará hacia las ramas del haz de His, para luego terminar hacia las fibras de Purkinje. Muy bien, entonces este EKG representa ¿qué cosa? ¿Qué representa este EKG? ¿Algún tipo de alteración de repente en la frecuencia? ¿Alguna alteración de repente de la conducción? 75. ¿Qué representa ese EKG? A ver, ¿qué me dice? A ver, ¿qué es lo evidente? ¿Qué es lo evidente? Cuando yo veo un EKG, tengo que hacerme las siguientes preguntas. Primero, ¿es rítmico o arrítmico? Rítmico. Rítmico. Entonces, ¿cómo yo diferencio si es rítmico o arrítmico? Por la onda P. Que los RR deben ser regulares, ¿no? La distancia que emite este R a este R también debe ser igual a este. Sí, está. Más aún si tengo un D2 largo, igual, ¿no? Miren, este es el D2 largo. La distancia que hay en este RR es igual al de aquí, igual al de aquí, igual al de aquí. Entonces hasta ahí yo digo que Es rítmico. es rítmico. Es rítmico, doctor. Luego lo siguiente es preguntarnos, ¿no?, si hay presencia de ondas P o no. ¿Tenemos presencia de ondas P, sí o no? Sí. Sí. Muy bien, aquí está, ¿no? Y luego que hemos dicho que esta onda P tiene que predecir a qué cosa? A un complejo QRS. Complejo QRS. Entonces, a partir de ahí, yo puedo decir que es un ritmo sinusal, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no, chicos? Sí, es correcto. Muy bien. Entonces, si es un ritmo sinusal, ahora, ¿qué es lo siguiente que podríamos averiguar en este EKG? Y la onda P tiene duración de 0.12 segundos. Claro, ¿no? Pero eso es en el caso si es que de repente quiero ver alteración de un crecimiento auricular, pues eso ya es la parte patológica. Yo ya estoy evidenciando que esto es un ritmo sinusal, o sea, quiere decir que es un corazón sano, aparentemente, ¿cierto? Porque no hay alteración de la frecuencia, no hay alteración de cupen de ritmo, y tampoco alteraciones estructurales a nivel de las ondas o los complejos. ¿Qué es lo que me falta todavía catalogar en este EKG? La frecuencia cardíaca. Muy bien. ¿Y cómo podría calcular la frecuencia cardíaca en este EKG? Son dando los cuadraditos y dividiendo entre 1500. Ya, muy bien. 1500 entre ¿Cuánto? intervalo R. Muy bien. ¿Y cuánto sería entonces la frecuencia cardíaca en este EKG? 300. La fórmula que ustedes me han dicho, ¿no? Que encuentras todos los cuadraditos chiquitos entre RR y divides, ¿no? 1500 entre la cantidad de cuadraditos que vienen. ¿Ya cuánto es? 300, 71 latidos por minuto. 1500 entre este. Y es en este, creo que es 24. Entre 71 y 75. Entre 71 y 75 latidos por minuto. 72, ¿no?
72 por minuto aproximadamente sale la frecuencia cardíaca en este paciente. Igualito en el tiempo. Entonces lo que yo quiero que entiendan es que cuando ustedes vean un EKG tienen que evidenciar todos los pasos que hemos mencionado, ¿ya? Desde el punto de vista si es que hay presencia de ondas B o no, si esta onda B precede al complejo QRS y si los RR son regulares. Todo lo que les he mencionado es importante, chicos, porque cuando nosotros veamos ya las alteraciones de ritmo, ya sea bradiarritmia o taquiarritmia, es muy importante lo que les he mencionado paso a paso, al igual que la frecuencia cardíaca. Entonces, esa es una persona sana, ¿cierto? No hay ninguna alteración, ¿o sí? No. Es una persona sana. Hay mecanismos arritmogénicos desde la fisiopatología que generan tanto el problema de las bradiarritmias como taquiarritmias, ¿no? Uno es en la formación del impulso y otro es de la conducción del impulso. O sea, de donde se informa la actividad eléctrica, y el otro es que la formación eléctrica genera el impulso nervioso, pero dentro del camino se genera una aberrancia. Entonces, esos son los diferentes mecanismos que se pueden generar, ya sea por automatismo, actividad desencadenada, por mecanismo de reentrada, o los mecanismos también de bloqueo. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de lo que son las taquiarritmias y bradiarritmias. Dentro de las manifestaciones clínicas de las taquiarritmias tenemos que son las palpitaciones, ¿no? Que eso el paciente te va a mencionar que presentan como si los latidos estuvieran zumbando del pecho. También puede presentar disnea, puede presentar diaforesis, mareos, hasta inclusive dolor torácico. Puede generar también un síncope o hasta incluso puede llegar a generar muerte súbita o hipotensión, ¿no? Muerte súbita y hipotensión cuando están asociadas inclusive a una taquicardia muy fulminante que es la taquicardia ventricular. Y de las bradiarritmias, normalmente estos suelen ser asintomáticos, ¿ya? Dentro de ellos podemos encontrar que también pueden presentarse mareos o síncope, ¿no? También puede generar hasta dolor torácico, ¿no? Y si existen algunas condiciones preexistentes, en el caso de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, puede generar también dolor torácico persistente. Ahora, según el mecanismo o según el lugar donde se origina esta alteración, pueden generar ambas patologías, ¿no? Tanto bradiarritmias como taquiarritmias. Por decir, si la afectación se genera a nivel del nodo sinoauricular, ya que es el principal, generando una bradiarritmia se puede generar una bradicardia sinusal o un síndrome del seno enfermo. Pero si genera una taquiarritmia, la taquicardia será una taquicardia sinusal. Miren que solamente sabiendo el lugar donde está afectándose o en qué marcapasos se está afectando pueden generar una patología diferente. ¿Qué pasa si el sitio de afectación es a nivel de las aurículas? No va a generar ningún tipo de bradiarritmia, pero sí puede generar un tipo de taquiarritmia, como son principalmente fibrilación auricular y aleteo auricular, que es lo que vamos a ver también el día de hoy. Otras también como taquicardias supraventriculares paroxísticas, taquicardia auricular focal y taquicardia auricular multifocal. Si la afectación es a nivel del nodo aurículo-ventricular, sí puede generar bradiarritmia generando bloqueos de conducción o los llamados ritmos de escape de la unión. Y si genera taquiarritmias, puede generar también taquicardias paroxísticas por reentrada. Luego tenemos que si la afectación es a nivel de los ventrículos, en la clasificación de bradiarritmias puede generar ritmo de escapes ventriculares y en las taquiarritmias pueden generar lo más importantes que es las taquicardias ventriculares y la fibrilación ventricular y la trozada de Pons, que es un tipo de taquicardia ventricular. Entonces empecemos primero con las bradiarritmias. La conducción, esta es la conducción normal, ¿no? En el lado bajo. El nodo sinoauricular genera el impulso eléctrico, generando luego un potencial de acción y la representación en el EKG mediante algún complejo o una onda. Pero en la bradiarritmia se generan dos mecanismos, ¿no? Uno, por falla en la generación del impulso.
O sea, el nodo principal no genera ese impulso cardíaco. Pero el próximo mecanismo es el fallo en la propagación del impulso. O sea que normalmente sí se genera un impulso cardíaco, pero durante el trayecto se genera una aberrancia. Y este lamentablemente ya luego no va a poder transmitir. ¿Ya? Esos son los dos mecanismos que se generan en las bradiarritmias. Y el primero que vamos a ver es cuando se genera a nivel del nodo sinusal. De entre ellas el más representativo, la bradicardia sinusal. ¿Ya? Esa puede generar una frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto, ¿no? Como todos deben saber, ¿cuánta es la frecuencia cardíaca normal en una persona? De 60 a 100. Muy bien. Entonces, dentro de nuestra cabeza debemos tener en cuenta que las bradiarritmias entonces deben ser por debajo de 60. Esta, que es la más representativa, que es la bradicardia sinusal, es menos de 60. ¿Qué dice? Que el intervalo RR es prolongado más un ritmo sinusal. O sea, aquí no va a haber alteración de la onda P, no va a haber alteración tampoco del QRS. Lo que sí va a estar prolongado es la distancia que hay entre un R con el otro. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son las causas fisiológicas? Uno puede ser un deportista, ¿no? Que puede generarse bradicardias sinusales. Otro también podemos encontrar en ancianos, ¿no? Entonces son causas fisiológicas que ustedes pueden encontrar en el EKG. Luego encontramos las causas patológicas, ¿no? Dentro de esas, la más importante son las farmacológicas. Y a la cabeza, ¿cuál creen que sea la más representativa? De las causas farmacológicas. Si yo les preguntara al próximo examen, ¿cuál es el fármaco principal que genera bradicardia sinusal en un paciente? Los beta-bloqueadores. Ahí tenemos al bisoprolol, carvedilol, metoprolol, atenolol, ¿ya? Muy bien. Y también tenemos a los calcio antagonistas. Luego también se menciona que el infarto del miocardio también puede generar bradicardia sinusal, el apnea del sueño, ¿no? Aumento del tono vagal, de repente cuando nosotros nos intentamos generar un vómito también puede generar bradicardia, hasta las mismas infecciones o aumento de la presión intracraneal. Muy bien, entonces, ¿cómo describimos este EKG? A ver, ¿cómo podríamos describir? Con los pasos que hemos dicho. ¿Es sinusal o no? Tiene onda P. ¿Es sinusal, sí o no? Sí. No los noto convencidos, chicos. Luego en el examen se queda. ¿Es sinusal, sí o no? Sí. ¿Por qué sinusal? Porque hay una onda P. Hay onda P. Muy bien. ¿Cuál es otra característica? El complejo QRS. Muy bien. La onda P precede al complejo QRS. ¿Qué más? Que el intervalo de R sea la misma distancia. Exacto. ¿No? RR regulares. Muy bien. Hasta ahí hemos dicho que es un ritmo sinusal. El hecho de que varíe la frecuencia no te dice que no sea un ritmo sinusal, chicos. No te dice que no sea un ritmo sinusal. Muy bien. Ya sé que es un ritmo sinusal, entonces este café. Ahora hay que evidenciar la frecuencia, ¿no? ¿Cuánta frecuencia tendrá este paciente? 50, 50, 30, 45. ¿Cuánto? 45, 44. 45, ¿no? Y está por debajo de 60. Entonces, si tenemos un ritmo sinusal o una frecuencia cardíaca menos de 60, ¿cómo se llama esta alteración entonces? Bradicardia sinusal. Bradicardia sinusal. Además, no lo veo tan elevado, por eso bradicardia. Muy bien. Luego tenemos otra disfunción a nivel del nodo sinusal, que es el arresto sinusal. Acá se menciona que hay una ausencia de inicio de impulso auricular espontáneo, hay una pausa que dura más de 3 segundos, y las causas más comunes se generan a nivel de la fibrosis tisular, isquemia miocárdica, intoxicación por dioxina, isquemia cerebral y tono vagal excesivo. ¿Cómo se evidencia este arresto sinusal? Ah, ya.
El paciente puede presentar un ritmo sinusal normal, ¿no?, durante un periodo y de pronto deja de transmitir impulso cardíaco. Y se menciona que este impulso que no transmite puede durar hasta por lo menos 3 segundos y luego evidenciarse de nuevo en un ritmo sinusal. Esto normalmente puede aparecer en ancianos, ¿ya?, debido a que hay una fibrosis a nivel de las aurículas y eso también compromete el nodo sinoauricular, ¿ya? Y esto se considera un ritmo probablemente fisiológico en los ancianos, pero cuando se asocia esta patología a pacientes que también están añadidos una taquicardia, ya sea una fibrilación o un auricular, sí puede ser dañino. Entonces en esos pacientes sí hay que tener bastante cuidado porque probablemente necesiten un marcapaso. Muy bien. Luego tenemos este de aquí, que es el síndrome del seno enfermo, que es, por así decirlo, un poco más frecuente que el anterior, ¿no? Este se menciona que tiene una disfunción intrínseca del nodo sinusal que genera periodos de bradicardia inapropiada. Comúnmente se da en ancianos, y cuando se da en ancianos genera este síndrome que es el síndrome taquicardio-bradicardia, ¿no?, o braditáquico, como dicen algunos. ¿Cómo es que se genera y es que se puede presentar en ancianos? Frecuentemente se menciona que cuando se presenta en ancianos, este paciente debe tener como comorbilidad una fibrilación auricular, ¿ya? Entonces, como ustedes deben entender, hay un mecanismo en nuestro marcapaso eléctrico que se menciona que cuando genera impulsos muy rápidos, muy rápidos, el mismo corazón tiene un mecanismo de que genera un estímulo para que deje de generar esos estímulos rápidos con una frecuencia rápida. Entonces se genera un periodo de asistolia o de impulso cardíaco, pero lo que no va a hacer que pare la actividad cardíaca, sino lo que va a permitir es que esta actividad sea más lenta de la habitual. Ese es un mecanismo fisiológico en el corazón. Cuando uno ve que el corazón está latiendo muy rápido, lo que hace el corazón genera un mecanismo que la actividad le genera solamente en pausa unos segundos y luego una actividad más lenta. ¿Ya? Eso es lo que sucede igual en el síndrome del seno enfermo. El paciente anciano puede presentar alguna alteración en la taquicardia, sea el flúter o fibrilación auricular, y que con ello luego genera una pausa eléctrica. Pero esa pausa es seguida de una conductividad eléctrica más lenta. No quede en la sistolia, chicos, ¿ah? No quede en la sistolia. A diferencia del anterior que hemos visto, acá sí se genera una sistolia. Pero miren, regresa a su ritmo habitual. Si se dan cuenta, a diferencia del seno enfermo, que este es predecido por una taquicardia, pero luego esta respuesta no deja una sistolia, sino genera una actividad más lenta. ¿Ya? Ahora, en estos pacientes suelen presentar a veces con frecuencia síncope y a veces también mareos. Luego tenemos este ritmo de escape de unión, ¿no?, que se genera ya a partir del nodo auriculoventricular. Muy bien, en el EKG se puede presentar como EKGs, QRS estrechos, ¿no?, una frecuencia cardíaca entre 40 y 60, y normalmente esta no es precedida por una onda P. El QRS es estrecho, pero no es precedida por una onda P, porque ya hemos visto que es a nivel del nodo auriculoventricular. Y acuérdense que la onda P nace a nivel del nodo sinoauricular. Muy bien. Luego tenemos ya los bloqueos, ¿no?, que esos son causas de preguntas. Tenemos al primero, que es el bloqueo de primer grado. ¿Cómo se caracteriza este bloqueo? Se menciona que hay una prolongación entre la onda P y el inicio del QRS, que vendría a ser un segmento, ¿no?, el segmento PR.
Y se dice que este segmento debe ser por encima de 0.2 segundos. O sea, aproximadamente más de 5 cuadraditos, los pequeños. ¿Ya? Y esa prolongación tiene que ser constante. Por decir, si aquí medimos, cuando uno quiere medir el intervalo PR, tiene que medir desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Muy bien, aquí ¿cuántos cuadraditos habrá? Normalmente hemos dicho que es hasta 0.12 segundos, ¿no? 8 cuadraditos. Pero este puede medir de 0.12 a 0.20, pero en un bloqueo de primer grado mide más de 0.20. Muy bien, ¿cuántos cuadraditos hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. O sea, ¿cuánto más o menos va a medir? 0.24. 0.24. 0.24. Más o menos ¿cuánto va a medir? 0.32 segundos. O sea, es más de 0.20 segundos, ¿no? Entonces ya, y esta prolongación tiene que ser constante. En todo el EKG tiene que ser constante esa prolongación. No se puede ni extender ni tampoco acortar. Esa prolongación tiene que ser constante. Si acá mide 0.32, aquí también tiene que medir 0.32 y en el resto también. ¿Ya? Ese es el bloqueo de primer grado. Las causas frecuentes reversibles. Es el incremento del tono vagal, una isquemia transitoria del nodo auriculoventricular, beta bloqueadores, calcioantagonistas e inclusive digitales, ¿no? Estructurales puede generar infarto miocardio, trastornos degenerativos en envejecimiento, miocardiopatías infiltrativas, miocarditis, enfermedad de Addison y el síndrome de Einstein. Muy bien, ¿en qué consiste el bloqueo del segundo grado? Del bloqueo de segundo grado tenemos dos tipos: el MOVITZ tipo 1 y el MOVITZ tipo 2. El MOVITZ tipo 1, que también se llama el bloqueo de Weichenbach, ¿ya? ¿En qué va a consistir este? En un incremento progresivo del intervalo PR, o sea, su prolongación en todo el trayecto se va extendiendo más y más, hasta que llegue un punto de que esta onda P no va a transmitir un complejo QRS. Miren aquí, este PR está un poco corto, de aquí se va extendiendo más, hasta llega un punto de que este P ya no precede a ningún complejo QRS. A eso se le llama bloqueo de segundo grado MOVITZ tipo 1. Una prolongación del intervalo PR de manera progresiva que en algún momento deja de conducir a un complejo QRS. La causa más frecuente del bloqueo de segundo grado MOVITZ tipo 1 es la intoxicación digitalia. ¿Ya? También se puede ver en infarto agudo de miocardio cuando se genera a nivel de cara inferior o inclusive en atletas. Luego tenemos al MOVITZ tipo 2. A diferencia del tipo 1, se menciona que en este bloqueo hay ausencia del complejo QRS sin preceder un intervalo PR prolongado. O sea, aquí ya no vamos a encontrar el PR o el intervalo PR prolongado. Aquí de manera súbita la onda P deja de conducir a un complejo QRS. ¿Ya? Entonces, en este bloqueo segundo grado MOVITZ tipo 2 no hay ausencia de prolongación del PR. Olvídense que hay una prolongación. ¿Ya? Solo que en este caso la onda P deja de conducir a un complejo QRS. Ahora, se menciona que mientras más deja de conducir la onda P QRS, este llega a ser más mortal y se le conoce como bloqueo auriculoventricular complejo. Cuando la onda P deja de conducir más complejo QRS, se le llama bloqueo auriculoventricular complejo. Muy bien,
¿Y en qué consiste el bloqueo auriculoventricular de tercer grado? Aquí ya va a haber un desorden en la aparición tanto de la onda P como también del complejo QRS. La onda P puede aparecer inclusive después o antes de la onda T, o puede estar incrustada en el complejo QRS, y va a haber una sincronía de estos, ¿no? Como este, miren aquí, que la onda P aparece inmediatamente después de la onda T, o puede aparecer inclusive dentro del complejo QRS. Va a haber un desorden en la aparición tanto de la onda P, ya sea en el QRS o en la onda T. De los previos que he mencionado, solamente el bloqueo de segundo grado, MOBIS tipo 2, y el bloqueo de tercer grado, el tratamiento definitivo es la colocación de marcapaso. Solo en el MOBIS 2, en el MOBIS tipo 2 y en el bloqueo de tercer grado. El tratamiento efectivo o definitivo es la colocación de marcapaso. En el MOBIS tipo 1 puede colocarse marcapaso siempre y cuando el paciente tenga síntomas. Si el paciente no tiene síntomas, no habría que colocarle marcapaso. Muy bien. Ya hemos hablado entonces de la disfunción del nodo sinusal, del nodo auriculoventricular, y este vendría a ser una disfunción a nivel ventricular. Y aquí tenemos los ritmos de escape ventriculares. Dentro de los ritmos de escape ventriculares, nosotros sabemos que existe lo que es la rama del haz de His derecho y la rama del haz de His izquierdo, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa en este ritmo de escape ventricular? Cuando llega un impulso cardíaco, ¿no?, hacia la rama del haz de His derecho y llega hacia la fibra de Purkinje, esas son las primeras en contraerse, al igual que en la rama del haz de His izquierdo. Cuando llegan al nivel de la fibra de Purkinje, también van a contraer el ventrículo izquierdo. Pero ¿qué pasa con este ritmo de escape ventricular? Se menciona que es un ritmo en el cual, o un impulso eléctrico que no está premeditado. Entonces, vamos a suponer que este ritmo, ¿no?, de escape se genera a nivel de la rama del haz de His derecho. Cuando este se genera, es más rápido del que se genera habitualmente o el normal. Entonces este va a llegar antes que el impulso normal, contrae el ventrículo izquierdo de una manera apresurada, pero no solamente se conforma con contraer el ventrículo derecho, sino que también va a ir hacia el canal de la rama del haz de His izquierdo y lo va a bloquear. Cuando genera eso, genera un patrón de bloqueo de rama izquierda. Ahora, si pasara al revés, si el fenómeno de este impulso, ¿no?, el anormal, se genera a nivel de la rama del haz de His izquierdo, este va a llegar antes del normal, contrae el ventrículo izquierdo, pero cuando llega también a la rama del haz de His derecho, lo bloquea. Entonces el patrón que generará a nivel del EKG es un patrón de bloqueo de rama derecha. Pues todo va a depender de dónde se origina el impulso cardíaco o el impulso anómalo. Si el impulso anómalo se genera a nivel de la rama del haz de His derecha, bloqueará la parte izquierda. Y entonces en el EKG se presentará como un patrón de bloqueo de rama izquierda. Si el fenómeno anómalo se genera a nivel de la rama del haz de His izquierdo, bloqueará la rama del haz de His derecho y generará un patrón de bloqueo de rama derecha. Entonces, ¿cómo veo o cómo puedo diferenciar esos dos tipos de bloqueos? Miren, en el bloqueo de rama derecha, lo que voy a encontrar es que el QRS va a estar ancho. ¿Ya? Esa es una primera característica del bloqueo de rama derecha. Luego vamos a ver que en B1 hay un patrón QRS con RS y una R'. ¿Qué quiere decir esto? Miren este complejo. Este QRS
la S muy profunda, pero luego también va a aparecer una R mayor, y que esta es ancha. ¿Sí? Complejo QRS profunda, y aquí vamos a encontrar una R mayor. Esto lo vamos a ver en B1. Y en D1 y B6 vamos a ver que la onda S, ¿no?, es más profunda y ancha, esta onda S, en D1 y en B6. ¿Ya? Entonces, bloqueo de rama derecha, complejo QRS ancho. En B1 vamos a encontrar este patrón de una R posterior al complejo QRS, que es más ancha y más alta. Y en D1 y B6 vamos a encontrar que la onda S es grande y ancha. A diferencia del bloqueo de rama izquierda, que vamos a encontrar aquí un QRS también más ancho. En B1 vamos a encontrar un QS, ¿no? Aquí vemos que no hay presencia de vemos que aquí, ¿no?, QS, hay una onda solamente única profunda. Y en D1 y B6 también vamos a encontrar una onda R grande y ancha. Ahora, ¿cuál es el que le dicen el patrón en oreja de conejo? Es este de aquí, en el bloqueo de rama derecha. Este inclusive lo podemos encontrar en B1, B2 y B3, cuando hablamos de las orejas de conejo. Muy bien. Luego tenemos las taquiarritmias. Estas se caracterizan porque pueden ser tanto supraventriculares y ventriculares. ¿Cuál va a ser la diferencia de ambas? Las primeras, las supraventriculares, es que se van a originar en el haz de His o por encima de este. Las ventriculares se pueden originar por debajo del haz de His. En las supraventriculares el sistema de conducción permanece íntegro, pero a nivel de las ventriculares sí puede haber varias aberrancias a nivel de la conducción. Ahora, importante saber lo siguiente: en las supraventriculares el complejo QRS es estrecho, a diferencia de las ventriculares, que el QRS suele ser ancho, o sea, más de 120 milisegundos. Y eso es importante porque esto nos va a saber diferenciar el tipo de taquiarritmia que estamos presentando y el tratamiento. ¿Ya? El tratamiento es importante también en estos. Muy bien. Ahora, cuando nosotros vemos en lo que son las taquiarritmias, ya hemos dicho que tenemos que saber dos cosas: si el QRS es estrecho o el QRS es ancho. Muy bien. ¿Cuándo decimos que el QRS estrecho? Menos de 120 milisegundos. Y el QRS ancho, más de 120 milisegundos. Miren qué tenemos aquí. El QRS estrecho, si vemos que entre eso el intervalo RR es irregular, entonces estamos entre una fibrilación auricular, principalmente fibrilación auricular. Pero si tenemos un QRS estrecho y los intervalos RR son regulares, a partir de ahí tenemos principalmente la taquicardia auricular o taquicardia sinusal. ¿Ya? QRS estrecho y el RR es irregular, principalmente fibrilación auricular. Pero si es RR son regulares, principalmente es taquicardia auricular. Y si son los complejos QRS anchos, ahí tenemos la taquicardia ventricular y también a la fibrilación ventricular. Aquí similar, ¿no? Aquí te dicen, las taquicardias supraventriculares, ¿no?, ¿son de ritmo regular o son de ritmo irregular? Si son de ritmo regular, entonces sabemos que puede ser taquicardia sinusal, puede ser las taquicardias supraventriculares, taquicardia auricular focal o aleteo auricular. Pero si el RR son irregulares, entonces puede ser fibrilación auricular o una taquicardia auricular multifocal. Muy bien. Empecemos con las taquicardias sinusales. Estas suelen ser por encima de 100, ¿no? Y suelen ser normalmente fisiológicas. Por decir, aquí en este complejo que hemos visto,
¿Cuánto vendría a ser la frecuencia cardíaca en este paciente? 300, 154. A ver, ¿es inusual en primer lugar? Aparentemente sí. ¿Por qué es inusual ahí? Porque hay una onda P, QRS y un intervalo. Tenemos la presencia de la onda P que precede al complejo QRS. Muy bien. ¿Y cuánto sería ahí entonces la frecuencia cardíaca en ese paciente? 140. ¿Cuánto es, chicos? 300, 150. ¿Cuántos cuadraditos hay ahí? 14. A ver, ¿cuántos cuadraditos hay, chicos? 12 cuadraditos. Entonces, ¿cuánto saldría la frecuencia cardíaca? 12 menos 1500, entre 1500. ¿100? 75. ¿Cuánto, chicos? ¿Cuántos ha salido? Son 12 cuadraditos, chicos. 125. 125. Muy bien. Ahora, mi pregunta es, ¿los RR son regulares, sí o no? Sí, eso sí, son regulares. Entonces estamos frente a una taquicardia sinusal. ¿Ya? Hay una onda P que precede el complejo QRS, el intervalo RR es igual, similar, pero la frecuencia cardíaca es por encima de 100. Ahora, ¿en qué caso se origina esto? Puede generarse en fiebre, o inclusive en fiebre se puede generar frecuencia cardíaca hasta 130. Puede también hacerse en hipertiroidismo, en infarto de miocardio, en anemias e inclusive en tromboembolismo pulmonar, ¿no? Y se menciona que cuando hablamos de mecanismos arritmogénicos en la trombosis o en el tromboembolismo pulmonar, la causa más frecuente de mecanismos arritmogénicos cardíacos es por taquicardia sinusal. Muy bien, luego tenemos la contracción auricular prematura, ¿no? Que es la aparición de la onda P que conduce a un complejo QRS, pero de manera premeditada, ¿no? Aquí vemos que la onda P conduce a un QRS, esta también conduce a un QRS, pero no se da el tiempo para poder conducir y lo hace de forma prematura, antes de lo predicho. Luego tenemos el flúor auricular. Este puede generar una frecuencia cardíaca entre 180 a 350. ¿Ya? ¿Y cómo se representa a nivel del EKG? Mediante estas ondas, ¿no? Son las llamadas ondas ondas en sierra o F mayúsculas, ¿no? Estas suelen ser, como ustedes pueden ver, el RR normalmente suele ser regular, pero también en casos como hemos visto aquí, ¿no? Donde el flúor auricular también puede estar en las formas irregulares. Ojo, el flúor auricular normalmente los intervalos RR son regulares en el flúor auricular, pero puede haber casos que en el flúor auricular el RR puede ser irregular, como en este caso. Aquí los RR son irregulares. Pero ¿qué llama la atención? Estas ondas en forma de sierra. ¿Ya? Ahora, el tratamiento de esto consiste en lo siguiente. Uno, revertir la frecuencia cardíaca. ¿Y cómo se puede revertir? Con betabloqueadores. En algunos casos también se puede utilizar calcioantagonistas como el verapamil o el diltiazem. Lo otro es también revertir el ritmo, ¿no? Y lo puedes revertir con procainamida o lidocaína o propafenol. Cuando el paciente está hemodinámicamente inestable, o sea, el paciente está hipotenso, ¿no? O puede que el paciente también tenga fragilidad capilar o llenado capilar mayor de 2 segundos, eso te indica que el paciente está hemodinámicamente inestable. En esos casos no debes tratarlo con ninguno de estos medicamentos. En esos casos el tratamiento es cardioversión eléctrica. ¿Ya? Cardioversión eléctrica. O sea, agarras las paletas y lo puedes colocar hasta 150 joules y con eso descargas al paciente para que vuelva a su ritmo normal. Muy bien. Luego tenemos a las taquicardias supraventriculares paroxísticas. ¿Ya? Estas manejan una frecuencia cardíaca de aproximadamente entre 140 hasta 250
y tiene tres mecanismos, ¿no? Uno que puede ser por reentrada del nodo auriculoventricular, otro puede ser taquicardia de reentrada auriculoventricular, y el último es taquicardia de reentrada sinoatrial y taquicardia auricular. De estos, el más importante, los dos primeros: la taquicardia de reentrada del nodo auriculoventricular y de reentrada auriculoventricular. Hablemos de la taquicardia de reentrada del nodo auriculoventricular, o también llamada TRIN, que es intranodal. A ver, normalmente del nodo sinoauricular, cuando llega el impulso cardíaco hacia el nodo auriculoventricular, lo hace mediante dos ramas. Una rama que es más rápida y otra rama que es la más lenta. Por obvias razones, el impulso que se genera a nivel del nodo sinoauricular, el que va a llegar al nodo auriculoventricular más rápido va a ser por medio de esta rama, que es la rama rápida. Por lo tanto, que cuando llega al nodo auriculoventricular suprime la actividad de la rama lenta. Ya no va a permitir que este impulso llegue porque ya llegó al nodo auriculoventricular, no hay nada que lo estimule. Y es lo que yo les mencionaba sobre el periodo refractario, ¿no? Se genera un periodo refractario a nivel del nodo auriculoventricular que no va a permitir que nada lo estimule. Y eso hace que la actividad sea única y pueda conducirse hacia el haz de His, y esta es la rama derecha y la rama izquierda. Eso es lo fisiológico, ¿no? Que la rama rápida lleve un impulso cardíaco y pueda llegar antes de la rama lenta y esto conducirse de manera normal. Pero ¿qué pasa en las taquicardias por la entrada del nodo auriculoventricular? Lo que se va a generar es que el impulso que llega del nodo del sino auricular, de pronto aparece un latido auricular prematuro, uno que no está predestinado. Entonces este latido auricular prematuro, lo que va a generarse es que se vaya por la vía lenta y no por la vía rápida. Pero como este latido es más rápido de lo habitual, entra por la vía lenta y cuando llega a la vía lenta estimula el nodo auriculoventricular. Y no conforme con eso, va a querer llegar también por la rama derecha, por la rama rápida del nodo sinoauricular, pero en vez de seguir conduciéndolo, lo bloquea. Entonces esta rama anómala que se generará un impulso cardíaco más rápido del habitual. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que los impulsos cardíacos que se han generado van a suprimir a la onda P. Y ustedes, como pueden ver aquí, no hay presencias de onda P. Son solamente complejos QRS y la onda T. Complejos QRS y onda T. Y no va a haber onda P. ¿Por qué? Porque este impulso lo ha suprimido y no va a generar el impulso cardíaco normal. Entonces la taquicardia supraventricular por reentrada del nodo auriculoventricular se caracteriza por eso: una frecuencia mayor a 120, que no hay presencia de ondas P, pero los RR son regulares. A diferencia de la taquicardia por reentrada auriculoventricular, estas pueden ser por dos mecanismos: un mecanismo anterrógrada que viene de la aurícula hacia el ventrículo, o retrógrada que vendría a ser el ventrículo hacia la aurícula. Y aquí uno, el más conocido, es el que se genera por síndrome de precipitación ventricular, que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿En qué consiste este síndrome? Vamos a encontrar un PR corto, menos de 0.12 segundos, con un QRS ancho y con una onda delta. Y es el que vemos aquí. Vemos que el PR es corto, ¿no? Miren que la onda P casi aparece al mismo tiempo que el QRS, y de este nivel se va a ver una muestra, ¿no? Igual que aquí. Es una muestra que se observa antes de iniciarse el complejo QRS. Cuando llegamos a ver esto, se menciona que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Y en quién se presenta? En pacientes jóvenes, aproximadamente entre 16 a 22 años. ¿Y
que no han tenido ninguna enfermedad congénita. Muy bien, luego tenemos, ya hablamos de las taquicardias supraventriculares irregulares. O sea, a este nivel, las RR son irregulares. ¿Qué tenemos aquí? La taquicardia auricular multifocal. ¿En qué consiste la taquicardia auricular multifocal? Vamos a ver que hay presencias de ondas P, pero esta su morfología va a ser anormal. Pero para que yo diga que es multifocal, debe ser mayor o igual a 3, o sea que las ondas P anómalas deben haber más de 3 para que yo diga que sea multifocal, porque hay algunas que son taquicardias auriculares focales y esas solo pueden ver una o dos ondas P con su morfología anormal, pero si yo digo multifocal deben ser mayor o igual a 3. Como está acá, miren, esta onda P es diferente a este de aquí, al igual que este es diferente de aquí y esta también aquí. Entonces son 3 ondas P anormales dentro de su morfología y si pueden ver, las RR son irregulares. Muy bien, dentro de esas también tenemos algo representativo, la fibrilación auricular, ¿no? Una patología en la cual se puede presentar en pacientes con alguna comorbilidad cardíaca o no. Se menciona que una de las causas puede ser postquirúrgico, hipertiroidismo, hipoxia, apnea, estenosis, cardiopatía isquémica, EPOC o cardiopatía hipertensiva. Dentro de eso sabemos que existen varias definiciones de la fibrilación auricular. ¿Cuándo decimos que es una fibrilación auricular por primera vez? Y esta es una clasificación que se ha unido desde el 2016 y que este ha seguido permaneciendo hasta este año. ¿Cuándo decimos fibrilación auricular primera vez? Cuando esta fibrilación auricular no ha sido diagnosticada previamente. Paroxística, cuando termina espontáneamente o sin ningún tipo de intervención, dentro de los 7 días de inicio. Persistente, cuando esta va más allá de 7 días. De larga data persistente, cuando esta continúa por más de 12 meses. Y permanente es cuando es aceptada por el médico y el paciente, donde no se va a realizar más intentos por restaurar el ritmo sinusal. Estos conceptos se han manejado desde el 2016 y persisten todavía con la misma definición. Y lo que hay que resaltar en esto es que la permanente no se debe dar ni tampoco tratamiento ni tampoco algún tipo de intervención quirúrgica, porque estas no van a ceder con ningún tipo de tratamiento. Ahora, ¿cuál es lo esencial en el tratamiento de las fibrilaciones auriculares? Uno es la anticoagulación. ¿Por qué la anticoagulación? Porque es una de las patologías donde tiene mayor relevancia a generar émbolos a nivel cardíaco y estos viajar hacia el nivel cerebral, ¿no? Y generar los DCBs isquémicos. Entonces, la anticoagulación es esencial en estos pacientes. Luego también es el control de la frecuencia cardíaca. Ahora, muchos van a ver que dicen, ¿qué es mejor en la fibrilación auricular? ¿Controlar la frecuencia o controlar el ritmo? Y lo que se ha visto en estudios es que es mejor controlar la frecuencia cardíaca porque evita que esos émbolos puedan viajar de mayor relevancia, ¿ya? Entonces, cuando te pregunten cuál es mejor, tratar la frecuencia cardíaca o el ritmo, es mejor controlar la frecuencia cardíaca por la mayor incidencia de generar émbolos. Y si el paciente con fibrilación auricular está hemodinámicamente inestable, o sea, hipotensión o con signos de algún tipo de baja perfusión periférica, lo esencial es que se haga una cardioversión eléctrica sincrónica. Muy bien, pero cuando yo quiera iniciar anticoagulación, tengo que saber estos dos parámetros previamente, ¿no? Que es el CHAS-VAS y el HAS-V. El CHAS-VAS es un criterio para yo saber si voy a utilizar anticoagulantes o no. Y el HAS-V es un criterio para yo saber qué tanto es el riesgo de sangrado en este paciente. ¿Ya? Porque si sale un alto riesgo de sangrado,
Entonces tengo que saber que hay temor en darle el anticoagulante, porque si el anticoagulante el paciente puede sangrar. Entonces tengo que saber cuánto es el riesgo de sangrado en mi paciente antes de iniciar la anticoagulación. Y esos son los parámetros para saber el chaspa, ¿no? La C, que vendría a ser de una congestión cardíaca, la H, que vendría a ser de hipertensión, la A, que vendría a ser la edad mayor o igual a 75 puntos, si tiene diabetes el paciente no, si tiene historia de haber sufrido un DCB isquémico o un TIA, si tiene alguna enfermedad vascular, la edad que sea comprendida entre 65 y 74 años, o que sea del sexo femenino. Se menciona que si este Chaspa, sale mayor o igual a 12 en hombres o mayor o igual a 3 en mujeres, en estos pacientes se debe iniciar anticoagulación. Ahora, cuando digo que hay mayor o alto riesgo, bajo riesgo de sangrado en el Hasper, bajo riesgo es cuando sale de 0 a 2 puntos, o alto riesgo mayor o igual a 3. Ahora, ¿cómo sé que voy a indicar los anticoagulantes orales? Porque existen dos anticoagulantes orales. Tenemos a los antagonistas de la vitamina K y los anticoagulantes orales nuevos, que bueno, ya no son tan nuevos, ¿no? Los antagonistas de la vitamina K tenemos el mayor representante, ¿se acuerdan quién es? La warfarina, ¿no? Y de los anticoagulantes orales nuevos tenemos ahí al rivaroxaban, apixaban, ¿no? Entonces, ¿cómo sé con quién iniciar o cuál es el mejor para cada paciente? Y en la guía de fibrilación auricular te menciona lo siguiente, ¿no? Paciente con fibrilación auricular, apto para anticoagulación oral. Y debes hacerte la siguiente pregunta. ¿Este paciente con fibrilación auricular tiene alguna válvula cardíaca mecánica, o sea, le han operado de la válvula y le han puesto una protésica, o tiene estenosis mitral moderada a grave? Si tiene alguna de estas comorbilidades que he mencionado, entonces el anticoagulante preferido son los antagonistas de la vitamina K, que vendría a ser la warfarina. Solo en estos casos se ha demostrado que la warfarina es de primera elección. Aquellos que poseen una válvula cardíaca mecánica o tienen una estenosis mitral de moderada a grave. Solo en estos casos la warfarina ha mostrado superioridad. Si no tiene ninguna de esas comorbilidades, entonces lo siguiente que tienes que preguntarte es: ¿tiene riesgo bajo de ictus? O sea, ¿tiene riesgo bajo de generar un DCB isquémico? ¿Y cómo sabemos eso? Si tiene un Chaspa de 0 puntos en los varones o 1 punto en las mujeres. Si tiene ese puntaje, entonces a este paciente no debes instaurarle el tratamiento antitrombótico y debes prevalecer o debes de mejorar en estos casos solamente la frecuencia cardíaca. Pero si el paciente sí tiene riesgo bajo ictus, no tiene este riesgo bajo ictus, entonces lo siguiente es volverle a hacer un Chaspa, pero catalogando ya también el Hasle. Si el paciente tiene un Chaspa igual a 1 en varones o igual a 2 en mujeres, aquí podrías considerar utilizar el anticoagulante oral. Pero si tiene mayor o igual a 2 en varones o mayor o igual a 3, sí o sí tienes que comenzar con el anticoagulante oral. Y en estos casos tienes que dar sí o sí los anticoagulantes como es el rivaroxaban o apixaban. Solo en estos casos. Ahora, en cuestión de controlar la frecuencia cardíaca, ¿cuál es el mejor fármaco para utilizar en controlar la frecuencia cardíaca? Si tu paciente no tiene ninguna comorbilidad, o sea, no es hipertenso ni tampoco tiene falla cardíaca, los de primera elección son dar beta bloqueadores. O también puedes dar los bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridina. O sea, tienes el diltiazem y el verapamil. Si tiene falla cardíaca con un FeNV reducido,
la de primera elección son los beta bloqueadores. Si tiene EPOC o tiene asma grave, darle los bloqueadores de canales de calcio no hidropiridínicos. Pero si tiene una fibrilación auricular preexistente o flujo auricular, lo mejor de ellos es una ablación. Ahora, si el paciente tuviera congestión cardíaca, ¿no?, y una falla cardíaca que está avanzada, en estos casos no tienes que darle betabloqueadores como dice aquí, ¿no? En este caso es una insuficiencia cardíaca con failure reducido, o sea, la fracción de eyección reducida. Y acá te dice que el tratamiento de primera elección son los betabloqueadores. Pero si tu paciente está con signos de congestión pulmonar, el tratamiento ideal no son los betabloqueadores. Aquí el medicamento ideal es la digoxina. Ojo, si tu paciente antes nunca ha estado utilizando betabloqueadores y de pronto hace congestión cardíaca, el tratamiento en una fibrilación auricular no son los betabloqueadores, es la digoxina. Pero vamos a suponer que tu paciente ya es usuario de betabloqueadores, o sea, ya es usuario de bisoprolol y viene con una congestión pulmonar. Ahí sí se puede dar los betabloqueadores, pero no de su dosis habitual. Por decir, si el paciente estuvo utilizando 5 miligramos de bisoprolol, tú le puedes dar, así estando en congestión pulmonar, le puedes dar el bisoprolol, pero no a su dosis habitual, sino debes reducirlo a más del 50%. O sea, puedes darle 2.5 miligramos. Esa es la única indicación de poder utilizar betabloqueadores en congestión pulmonar. Pero si nunca ha utilizado betabloqueadores y está en congestión, no debes de darle betabloqueadores y debes de darle digoxina. Muy bien, entonces en este caso vemos en el de los labios. A ver, ¿el RR es regular? A ver, aquí. ¿El RR es regular? No. No es regular. Muy bien. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? La frecuencia. ¿Hay ondas PET? ¿Hay onda PET sí o no? A ver, ¿qué dice? ¿Hay ondas PET sí o no, chicos? No hay ondas P. ¿Dónde está la onda P acá? No hay ondas P. Lo siguiente es saber, ¿el QRS es estrecho o ancho? Estrecho. Muy bien. Entonces, no hay presencia de ondas P, el RR es irregular y el complejo QRS es estrecho. ¿Qué sería entonces en este caso? ¿Cuál sería, chicos? Fibrilación ¿qué? Auricular, ¿no? No hay presencia de ondas P, el RR es irregular y el complejo QRS es estrecho. Muy bien, luego tenemos las contracciones ventriculares prematuras, ¿no?, que aparece un complejo QRS de una morfología normal, ¿no?, dentro de un periodo que no debería estar. Y luego tenemos una de las patologías que se le considera que sea desfibrilable. En las arritmias existen solamente dos patologías que son desfibrilables. ¿Cuáles son? Esta de aquí, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Son las únicas patologías que son desfibrilables. ¿Cómo caracterizo la taquicardia ventricular? Aquí lo que vemos son de complejos QRS anchos, ¿ya?, y donde el RR son regulares. Miren, RR regulares. La distancia que hay aquí son de similar a las posteriores. Entonces, esto es una taquicardia ventricular.
hay dos tipos, la monomórfica y la polimórfica. La monomórfica es que mantiene una morfología única en todo el patrón. La polimórfica pueden ser diferentes morfologías, pero sigue manteniendo la regularidad entre la distancia de un complejo con el otro. Y luego tiene otra variación, que es la llamada torsada de Points. Esta normalmente debe estar precedida por un QT prolongado. Y siempre que hay un T prolongado, tiene mayor riesgo de generar una taquicardia ventricular. Y esta taquicardia ventricular son de complejos altos y luego complejos bajos. Complejos altos y luego complejos bajos. Pero dense cuenta que la distancia que hay entre cada complejo sigue siendo regular. Y luego por último tenemos a la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular, aquí como ustedes pueden ver, los complejos QRS también son anchos, pero de estos no hay una regularidad en cada complejo, ¿no? La distancia que hay entre complejo y complejo son distintas. Entonces tenemos también los ritmos no difibrilables, ¿no? Que son la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Estos ritmos no se desfibrilan. Y aquí tenemos la farmacología de cada clasificación, ¿no? De cada punto de acción que se genera en el potencial de acción. Y por último es este, a ver. Mujer de 20 años con palpitaciones. ¿Qué sería esta patología? Una desfibrilación ventricular. Taquicardia. Una desfibrilación ventricular izquierda. ¿Cuál sería esa patología, chicos? Atrofia. Una atrofia ventricular. Miren, para simplificar eso, en las taquiarritmias tenemos que valorizar dos cosas. Uno, hay que preguntarnos acerca del complejo QRS. Eso es solamente para ver taquiarritmia, chicos, ¿sabes? Muy bien. El complejo QRS tengo que saber si es ancho o si es estrecho. Esa es la primera pregunta que me voy a generar en una taquiarritmia. ¿El complejo QRS es estrecho o es ancho? Si es ancho, normalmente la taquiarritmia que presenta el paciente es una taquiarritmia ventricular. Pero si el QRS es estrecho, entonces esa taquiarritmia es supraventricular. Y ojo que cuando nosotros hablamos de ese tipo de patologías es que abarcamos supraventriculares a partir del nodo aurículo ventricular para arriba y ventriculares del nodo aurículo ventriculares para abajo. ¿Ya? Y ya sabemos que estrecho es menos de 0.12 segundos y ancho más de 0.12 segundos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de las patologías de las taquiarritmias ventriculares, ¿cuál conocemos hasta ahorita? Taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. De las taquicardias ventriculares existen los dos tipos que hemos dicho, ¿no? La monomórfica y la polimórfica. Y otra que hemos dicho que es la torsada de Points. Monomórfica, ¿por qué? Porque solamente conserva una sola morfología. La polimórfica es que puede conservar una morfología, pero luego puede conservar otra. La morfología no es igual a la anterior.
pueden existir varias morfologías en un solo patrón. Pero ¿cuál es la característica de la taquicardia ventricular? Que en los complejos la distancia es similar. Esa es la característica de la taquicardia ventricular. A diferencia de la fibrilación ventricular, que los complejos ya son de morfología normal y no respetan su distancia, ¿no? Los complejos son anchos, pero la distancia entre ambos complejos no es similar. Eso es en cuanto a taquicardias ventriculares. ¿Cómo diferenciamos ahora los supraventriculares, ¿no? Que son más todavía? Muy bien. Pero yo diferenciar los supraventriculares, tengo que saber lo siguiente. ¿Los RR son regulares o son irregulares? Si son regulares, las patologías que me quedan principalmente es la taquicardia sinusal. Luego aquí más tendríamos. Aquí más tendríamos a las taquicardias supraventriculares paroxísticas, ¿no? De entre esas hemos dicho la de reentrada del nodo auriculoventricular y de la reentrada auriculoventricular. Pero si son irregulares, aquí tendríamos a la fibrilación auricular. Y no se olviden que también de las regulares también puede estar el flúter auricular. Pero también como puede haber casos en que la forma irregular sea también el flúter auricular, como hemos visto. Muy bien. La taquicardia sinusal ya saben cómo es, ¿no? Tiene que haber ondas P que preceden el complejo QRS y la frecuencia mayor a 100. De las supraventriculares, que es la reentrada no auriculoventricular, los complejos tienen que ser estrechos y no debe de haber acá presencias de ondas P, no ondas P. Muy bien, y en el flúter auricular, ¿cuál es lo principal? Las ondas F en cierre, ¿no? Muy bien, entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué patología sería la de acá? Entonces miren lo que hemos hecho en nuestra pregunta. A ver, primero, ¿es una taquiarritmia o una bradiarritmia? Taquiarritmia, ¿no? Ya, está loco. Muy bien. Entonces ya sabemos que es una taquiarritmia. ¿Cuál es lo primero que vamos a preguntarnos? El QRS. ¿Es estrecho o es ancho? Estrecho. Entonces nos basamos a este nivel. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Si la RR son regulares o irregulares. ¿Son regulares o irregulares? Irregulares. Muy bien. ¿Y de las irregulares cuál tengo? Fibrilación auricular o ultraauricular. ¿Veo ondas F? No veo ondas F. Entonces, ¿qué sería? Una fibrilación auricular. Este de aquí. Mira, varón de 80 años con palpitaciones y síntomas. ¿Qué dice? ¿Qué le llama la atención? Hace una pausa, ¿no? Hace una pausa sinusal. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Móvil? Sí, ¿cómo móvil? ¿Cómo se llama, chicos? Si se dan cuenta, hace una pausa, pero mantiene ya un ritmo normal, ¿no? Un ritmo previamente a lo que está escrito. ¿Cómo se llamaba eso? Síndrome del seno enfermo, ¿no? Miren, ven acá una taquicardia, luego hace una pausa y empieza a regular ya la frecuencia cardíaca. Ya no hace tanto una taquicardia como el previo. Aquí,
Varón de 40 años, asintomático. A ver. ¿Qué les llama la atención? El complejo QRS. ¿Es una taquiarritmia o una bradiarritmia? A ver. Bradiarritmia. Bradiarritmia. Muy bien. Ya. Si es una bradiarritmia, ¿qué es lo que nos llama la atención ahí? Miren aquí, en este D2. El intervalo PR, miren. La distancia que hay entre la onda P con el R. Esta distancia es igual a la de aquí. Esta distancia es igual que la de aquí. Esta distancia es igual que la de aquí. No, se va elongando, ¿no? Se va prolongando. Y miren lo que pasa aquí. Desapareció. Esta onda P ya no conduce a un QRS. Entonces, ¿cómo se llama eso? Esa prolongación del intervalo PR que deja de conducir un QRS. MOBIS tipo 1, también llamado Wakeman, ¿no? Y esta de aquí, ¿es una taquiarritmia o una bradiarritmia? Taquiarritmia. Ya, entonces hagamos la pregunta, pues. ¿Complejo QRS ancho o estrecho? Ancho, ¿sí o no? Ya, muy bien. Entonces de los anchos tenemos solamente dos patologías, que es la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. Entonces, ¿cuál de esos dos sería? ¿La distancia que hay en cada complejo es similar o no? Sí. Entonces es taquicardia ventricular. ¿Ya? Ese algoritmo es el más resumido que pueden ver para que puedan resolver este tipo de patologías. En los exámenes normalmente les va a venir las imágenes, ¿ya? No obviamente las que se presentan en PPT. Así que ¿Esta semana van a hacer imágenes? sí. ¿Pero para marcar? No, ¿cómo marcar? No, No, van a escribir. Esto ya se cojo. Así lo tienes que preguntar. no.